Hola, Hola, ¿están todos ahí? algunos, otros Cuando decimos todavía. algunos, como yo solo sé manejarme por la parte de la exactitud, ¿cuántos algunos de los algunos? Tenemos 8 activos y como 20 deben estar en el baño. Qué bárbaro, qué notable, Dios mío. ¿Alicia está? No, Alicia está en el baño. ¡Alicia! ¿Y la otra chica que nombraste vos, cómo se llamaba? ¿Cuál será? María era, no me acuerdo. Sí, María. María está, María. María tampoco, ahí llegó Alicia. Tenemos a Eugenia, tenemos a Dayana, tenemos a Agustina, a A Natalia, a Dayana, Agustina, Gonzalo. Eugenia, ¿cómo les va, chicas? ¿Están buteadas? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Vani. Hola, ¿cómo Buenas están? tardes. Ay, no saben de lo bien que estoy. No les cuento porque les agarro un ataque de envidia que se van a querer suicidar. Esto de las clases virtuales me encanta. Sí, sobre todo porque somos todas chicas y hay pocos chicos. Y claro, lo que pasa es que yo soy tan lindo que en las clases presenciales a veces me desconcentro porque miran tanto que me ruborizo. Vani, Ya. consulta, para lo del miércoles nos van a mandar un link. Sí, yo ya lo tengo listo. Se los mando yo el miércoles temprano. Bueno, Se ríe Euge, pobre. ¿Qué pasa con Euge? ¿Por qué se ríe? ¿Se está riendo de mí? Pues chala, No, Anotala, no, tomate se tu ríe nota. de nuestros comentarios. Se ríe con Ah, bueno. nosotros, no de nosotros. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Porque si Exactamente. no- Sí, y para los que habían preguntado, menos mal que estoy muteado, porque con lo que me río no podría. Dice Fabricio también, está tentado. Fabricio se está riendo de mí. Fabricio está bochado, ya está. Basta. Le Ya ponemos le una cruz roja. pifié. Basta, Fabricio. No tenés perdón de Dios. Acabo de consultar a Dios y me dijo bochano. Ya está. Qué Acá bárbaro, loco. se pudre todo, Me llegó la que va a poner orden. Se comportan, ¿eh? hace, Si no, me hace acordar en mi época que decíamos, mejor que tener alumnos es tener chanchos. Por lo menos a fin de año los matás, te los comés. ¡ah! ¡Ay, qué horror! Bueno, ojo las que estamos rellenitas, chicas, porque ya sabemos lo que pretende Juan. Lo que Eso decía, háganse cargo. profesor, Háganse profes- cargo, hacete cargo, ¿eh? profesor, eso decía mi papá cuando nos portábamos mal y éramos chicos. Claro, claro, sí, sí, te dice, mejor tener chancho, decía que a fin de año los matás y te los comés. Sí, era bastante contemplativa la educación de entonces, ¿no? Muy pedagógica. Mi vieja me decía, te voy a meter pupilo, y yo me volvía loco. A ver, ¿quién dice? Pobre chanchito, dice Euge. Pobrecitos los chanchitos. Pobre los ¿Cómo chanchitos. estamos? ¿Cómo estamos, Vanina? Estamos con 19. Ya casi que podés. Podemos entonces, arrancamos. ¿Concluís la idea de inversión o ya paso a la Sí. siguiente? No.
Seguimos con inversión porque quedó ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo de la inversión? Que es un cálculo del futuro. ¿Y de qué depende el futuro? Me pregunta, profesor, ¿por qué no va a preguntar a otro lado? Que nosotros somos jovencitos, somos gente buena. Usted viene a decir de qué depende el futuro. El futuro es una idealización. Está en nuestras cabezas. Yo pienso, le decía a Marina hace un rato, pienso que en octubre el virus va a retroceder. Esa es mi visión del futuro. Y por ahí alguno de ustedes, o más de uno, tiene otra visión. Y lo que piensa la mayoría es lo que de alguna manera es el futuro en nuestras cabezas, hasta que el futuro ocurre. Eso se llama expectativa. Lo habló muy bien Keynes. La expectativa es vital. Expectativas positivas, expectativas negativas. Bueno, era como los que decían que en mayo llegaba el pico. ¿Cómo? Que eran como los que decían que en mayo llegaba el pico de contagios. ¿En cuándo? ¿En mayo? En Claro. mayo. Sí. Claro, es una expectativa. El futuro nadie puede adivinarlo exacto, ¿no? Pero tenemos expectativas. Yo, por ejemplo, ya con mi familia hablé. Si acerté o no, lo sabrá Dios. Pero yo dije, mire, vacaciones de verano no vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo pienso que aun cuando el virus retroceda, no va a ser menos cierto que el virus va a estar. Imagínense que me agarre el virus a mí, a mi familia, en un lugar alejado. Ya de por sí es engorroso en mi domicilio, ¿no? Imagínense, entonces yo no voy a salir. Yo lo respeto. Profe, no nos diga eso que hace que nuestras expectativas sean negativas, entonces. Todos estamos esperando un poco el calor para huir. Perdón, ustedes son jóvenes y como tales tienen derecho a tener expectativas mucho mejores. No. El futuro es la expectativa, pero lo dijeron ustedes. El futuro, en principio, deviene de la expectativa. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Mañana me llama Vanini y me dice, mira, hay un local en alquiler ahí en la calle de Ayacucho, así, y podés poner una heladería, para decir algo. ¿Qué hago yo? Pienso, ¿va a haber venta de helado? ¿No va a haber venta? ¿Cuánto me sale comprar la máquina para hacer helado? ¿Cuánto me sale una heladera? Etcétera, etcétera. Esos son costos ciertos que yo tengo, ¿sí? Y lo segundo es cuántos helados pienso que voy a vender. Y este es el segundo tema. Si yo pienso que la gente en la Argentina está mal, está cobrando el IFE, el ATP, y por ahí digo, no, la verdad la expectativa es mala y no hago la inversión. ¿Se dan cuenta? La inversión, que es el motor del crecimiento, depende de dos patas. El valor presente de la tasa de interés. Y el valor futuro, la expectativa. Que lo dijeron ustedes. Vamos a tener diferencias de expectativa. Y yo respeto la expectativa. Ustedes dicen, no, en enero yo quiero ir al mar, quiero tomar sol. Y bueno, yo pienso que vamos a estar todavía comprometidos con el virus. Y esto va a definir la demanda en la costa, entre ustedes y yo. La gente que piense como yo no va a ir. La gente que piense como ustedes va a ir. Pero claramente de la expectativa va a depender la posibilidad de venta. Y por lo tanto, si alguien quiere poner un hotel en la costa, va a tomar en cuenta mi expectativa, la de usted, y va a sacar cuál puede ser la demanda. Y en función de esa demanda, si voy a vender tantas habitaciones por mes. Y en función de eso va a decir, bueno, eso me va a dar tal renta posible. La renta es una renta esperada y la tasa de interés es una tasa conocida. Este es el dilema de la economía. Por eso es tan importante la expectativa. ¿Bien? Es muy importante. Entonces, bueno, en función de la expectativa... No. Hola. ¿Qué pasó? ¿Alguien
¿Se desmutó? Se ¿Desmutió? escapó un audio. Escapó un audio, ningún problema. Agárrenlo y métanlo en su lugar, por favor. Bueno, entonces esta es la cuestión. Vale decir que la inversión, que es un tema vital, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo, que si yo meto una inversión, hago una inversión, compro una maquinaria, lógicamente lo que voy a producir es más que antes, ¿no? Si tengo una máquina nueva, con buena tecnología, con mayor cantidad de producción posible, bueno, hago esa inversión. De la inversión depende la producción. Ahora, ¿de qué depende la inversión? Y este es el tema. Depende de dos cosas. Primero, el ahorro. Si no hay ahorro, es difícil que haya inversión. Y segundo, depende de una combinación entre la tasa de interés y la tasa de rentabilidad. Y la tasa de rentabilidad es expectativa. Cuando yo fijo posibilidad de rentabilidad, es una expectativa. Nunca trabajo con la rentabilidad conocida. ¿Quedó claro? Ese dedo para arriba de Marina parecería que avala Eugenia dice, sí, profe. Perfecto, Eugenia. Te anoto ya para tenerte en mis oraciones. ¿Alguno más? ¿Estamos bien ahí? Bueno. Ahora sí, vamos a la siguiente, el acelerador. Bueno, este es todo un tema, ¿no? Es todo un tema que a veces se conoce poco. Voy a empezar hablando de religión. En la religión, en la Biblia, estaba esto que estamos charlando. A 7 años de vacas gordas le suceden 7 años de vacas flacas. La Biblia nos enseña el ciclo de auge y ciclo de depresión. ¿Qué es esto en la economía? Hay un momento que yo estoy en el piso, ¿no? Y empieza el rebote de la economía. Empieza a rebotar la economía. A medida que va rebotando, se va creando una ola positiva, una ola virtuosa, donde cada cosa trae aparejado un nuevo crecimiento. Cuando estoy lejos de la cima, los empresarios dicen, bueno, todavía estoy lejos del óptimo, entonces invierto. Y esa inversión multiplica la producción. Y a medida que me voy acercando a la cima, ya los empresarios dicen, estamos en el punto máximo, casi máximo. Entonces, ¿a qué voy a invertir si la posibilidad de ventas se va a estabilizar? Y ahí llego al tope. Y a partir de ese tope, frente a que los empresarios ya invierten menos, empieza un descenso hasta llegar al piso y rebote, y así. La economía va siendo como un ciclo. Esto está conocido, como lo ven ustedes ahí, como una teoría del acelerador, que se ve poco hoy, pero que existe. Y por supuesto, en la macro tenemos elementos como para atenuar el ciclo depresivo, tratar de zafarlo. De alguna manera, a veces hay ciclos depresivos que vienen más allá de este tema de avance, suba, baja, que les hablé, sino que fíjense ustedes lo que fue marzo, ¿no? El 15 de marzo. El gobierno, ¿qué le pasó? Se encontró con que tenía que pisar el freno de la actividad económica, porque más allá de la pertinencia, ¿no?, de la decisión adoptada, yo lo que voy a describir es qué es lo que se hizo. Se pisó el freno, dijeron, bueno, vamos a hacer disminuir, ¿sí?, la actividad económica. ¿Por qué? Porque en la medida que disminuye la actividad económica, esto significa que mucha gente deja de ir a trabajar, y en la medida que deja de ir a trabajar no viaja, y en la medida que no viaja los contagios son menores, etcétera. Esto provocó
una caída vertiginosa de la actividad económica, si ustedes quieren, de la producción. El ciclo ahí se agudizó, se adelantó, no es que no fue un ciclo de ascenso y retroceso, sino que fue un ciclo de decir, bueno, yo hundo la producción. ¿En aguardo de qué? De que la gente viaje menos, la ocupación sea menor, bla, bla, bla. A partir de ahí después, en ese piso, la idea era ver cómo empezar a recuperar la economía. Y entonces el gobierno sale, como ustedes saben, a gastar, sea en sueldos hundidos, conocidos como ayuda al trabajo y la producción, paga el gobierno mismo a las empresas que están paradas para que éstas le paguen a los trabajadores una ayuda, un sueldo, 2 sueldos mínimos, y a los trabajadores independientes y a los desocupados les paga un ingreso familiar de emergencia. A partir de ahí, la economía sale de ese ciclo tremendamente negativo y empieza a repuntar. Y a medida que empieza a repuntar, hay ciertas actividades que vuelven a la normalidad. ¿Qué pasó entre el 15 de marzo y ahora? El 15 de marzo la caída fue brutal. Yo les diría que el PBI en segundo trimestre tiene que haber caído mínimo un 15%. Estamos atravesando ahora el tercer trimestre. Bueno, está repuntando. ¿Por qué? Porque muchas actividades prohibidas volvieron a ser normalizadas y la economía está haciendo un rebote. Esto es lo que pasa, estos son los ciclos que a veces se aceleran en sí mismos, a veces se determinan de una manera u otra, o a veces hacen el propio desempeño de la economía. Así que bueno, esto es bueno tenerlo en cuenta, son los ciclos económicos. Insisto, 7 años de vacas gordas, le suceden 7 de vacas flacas, y entonces la idea para ir atemperando el ciclo recesivo es ahorrar, es tener dinero guardado a nivel país para cuando viene la mala, gastar ese ahorro en reactivar la economía y que el ciclo no sea tan demoledor. Cambiamos, Vanina. ¿Estás ahí, Vanina? Aquí estoy, ¿se ve? Perfecto, perfecto. El otro tema, que bueno, ustedes lo han escuchado insistentemente, hace a la presión tributaria, ¿no? Que lo vamos a analizar en próximas clases, que es, dicho ahora por encima, por arriba, es la parte de impuestos que se paga sobre el producto, ¿no? Cuando ese porcentaje de impuestos empieza a subir, decimos que sube la presión tributaria. Cuando esa cantidad de impuestos empieza a bajar, decimos que baja la presión tributaria. Bueno, entonces acá lo que debemos discutir es realmente si cada vez que la presión tributaria sube, la economía cae o al revés. Hay una verdad más o menos instalada en el sentido que siempre que sube la presión tributaria, la economía cae, y cada vez que baja la presión tributaria, la economía sube. Esto se lo suele asociar al destino de los países. Dice, bueno, si en Uruguay la presión tributaria es un 20% del PBI y en la Argentina son 30%, lo lógico es que muchos empresarios dejen de producir en Argentina para ir a producir en Uruguay, porque tienen menores tasas impositivas. Bueno, este es un tema. La pregunta es, en términos empíricos, si esto ha sucedido así. Si toda vez que la presión tributaria subió, la economía cayó o hay excepciones.
¿Y qué viene junto con la presión tributaria? A veces viene, no siempre, pero a veces viene un aspecto redistributivo de la riqueza. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno recauda más, pero también gasta más. Gastamos en hospitales, gastamos en escuelas, podemos hasta gastar en subsidios, que puede ser discutible desde el punto de vista de economicidad, pero yo estoy describiendo nada más. No digo que estoy eligiendo una cosa u otra. Y entonces digo, Profe, disculpe, ¿sí? Marco Martínez. Dijo que cuando hay más presión tributaria, ¿la economía sube o baja? Eso no me quedó claro. No, supuestamente cuando hay más presión baja la economía. Supuestamente eso es lo que se dice en teoría. Por eso dije, el ejemplo era Argentina-Uruguay. Si Argentina tiene 30% de presión tributaria y Uruguay 20%, lo que se dice es que la gente, los empresarios, pueden cerrar las fábricas acá e irse a Uruguay, porque pagan menos impuestos. Y al pagar menos impuestos, igual producción, tienen más rentabilidad. Esta sería una hipótesis, ¿no? Pero esto que está instalado como una verdad, a veces no contiene la segunda verdad, que es tan amplia como la primera. Y es dónde va el resultado de esa presión tributaria. Muchas veces el resultado de esa presión tributaria va a apoyar sectores productivos o sectores de demanda. Y estos sectores productivos y sectores de demanda acrecientan la producción. Ejemplo, de pronto yo le cobro más impuesto a la soja. ¿Esto es una suba de la presión tributaria? Sí, ninguna duda. Pero esos recursos, si yo decido gastarlos en la industria para subsidiar la industria que exporte, de repente estoy ahogando parte de la producción de soja, una parte, pero estoy impulsando la industria. Y entonces lo que hay que ver es la foto completa, no la foto parcial. No tengo que ver solo la foto de la soja, tengo que ver la foto total. Y este es un poco el análisis que tendríamos que ir mirando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de pronto hubo épocas que la presión tributaria bajó y la economía declinó. Y esto sería una contradicción. No digo que siempre que bajo la presión tributaria declina la economía, que se entienda bien, pero que puede suceder, puede suceder. Como también puede suceder que uno sube la presión tributaria y la economía tiene expansión. Entonces hay como contradicciones que amerita estudiar. No hay una regla lineal. ¿Y por qué no hay una regla lineal? Porque una cosa es que yo aumente la presión tributaria, recaude más, gaste menos, y por ahí ese dinero lo use para pagar deuda que se escapa del país y no reinvierte. Esta sería una posibilidad. Y la otra es que de pronto recaudo más, pero gasto más en ciertos sectores, inclusive impulso a los que antes no demandaban porque no tenían dinero, les doy un subsidio y demandan. Y cuando demandan aumentan las ventas, y cuando aumentan las ventas crecen las expectativas positivas, y si crecen las expectativas positivas sube la inversión. Entonces hay que verlo todo en una panorámica, donde no hay una verdad única, ¿no? Sino que hay que ver un poco el impacto global en la economía y también entender que, como vamos a ver más adelante, hay elementos que son clave en el desempeño de una economía. Esto es, me estoy anticipando lo que viene en un rato, si yo tengo un tipo de cambio competitivo, quiero decir un tipo de cambio que me permite vender bien afuera, y un tipo de cambio por ahí que me evita cierta ingreso de importación y por lo tanto las industrias locales pueden producir tranquilas porque no sufren la agresión competitiva del exterior. Esto por ahí redunda a partir del tipo de cambio en una suba de la producción. Y junto con esa suba de la producción aparece algún impuesto adicional y la presión tributaria por ahí subió. Pero no es menos cierto que también ha crecido la producción. Entonces ahí hay que por ahí ver todo,
y tener un poco una idea clara de cómo impacta cada cosa en esto que llamamos la producción. Pero simplemente instalo que muchas veces se habla de esto, que tiene que ver con la presión tributaria, ¿no? Que tengan presente que esto está derivando de un tronco inicial, por eso estoy hablando de términos de intercambio, de inversión, de acelerador, de presión tributaria y todos los temas que vienen hoy, que están en un tronco que eran los objetivos. Y dentro de los objetivos, quizá el objetivo supremo es el crecimiento. Porque si hay crecimiento habría estabilidad, si hay crecimiento habría pleno empleo, si hay crecimiento se reduce la pobreza y hay bienestar. Digamos que el crecimiento es la llave mágica que por ahí hace lograr otros objetivos. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Cuando usted se refiere a presión tributaria, ¿se prefiere engloba todo? O sea, impuestos, el IVA, impuestos a la riqueza. O sea, ¿presión tributaria Todo, es todo o solamente la parte de impuestos? todo. Todo es la recaudación impositiva dividido el PBI. Eso da una tasa. Y yo la puedo ir sacando año por año. Si la tasa sube, digo, aumentó la presión. Si la tasa baja, digo, bajó la presión. Gracias, profe. No, por favor. Avanzamos, Vanina. Bueno, lo otro que vamos a ver, así como hablé del ciclo, el ciclo positivo, el ciclo negativo, el acelerador, también hay un elemento perturbante dentro de la economía en general y particularmente nuestras economías, y es que de repente acelero y a medida que acelero empieza a notarse un desbalanceo. No sé si alguna vez tuvieron un problema de alineación y balanceo en el automóvil, no sé si todos manejan, pero es el ejemplo que se me ocurre. ¿Qué pasa cuando el auto está desbalanceado? Cuando el auto está desbalanceado, cuando uno levanta en ruta, se nota en ruta, ¿no? A la velocidad, por ahí pasa de 80 a 90, le empieza a vibrar a uno el volante. Y entonces ahí el manejo se hace confuso, complejo, ¿verdad? Entonces uno tiene que bajar la velocidad para que el volante no vibre. Entonces está inhibida la posibilidad de que uno alcance una velocidad natural de 120, 130 kilómetros, que suele ser una velocidad permitida en nuestras rutas, pero uno no la puede alcanzar porque ni bien transita la zona de 90 kilómetros por hora, el volante vibra. ¿A qué quiero decir con esto? Que en la economía argentina, cuando uno avanza, es decir, uno acelera, se produce un problema clave, que es el siguiente. Y a medida que la economía va creciendo, junto con el crecimiento de la economía se produce inexorablemente un crecimiento del ingreso, ¿no? Es decir, el salario y beneficio de la familia crece. Y si eso crece, hace que las familias que han satisfecho necesidades básicas pasen a buscar satisfacer necesidades menos básicas. Tal es el caso de necesidades de tipo tecnológica, me refiero a computadores, me refiero a telefonía, me refiero a videos, televisores, lo que a ustedes se les ocurra. Y cuando hablamos de ese nivel de demanda, estamos hablando de un nivel de demanda que tiene prioritariamente un componente más externo que interno. Y quiero decir con esto que estamos hablando de una demanda que habitualmente proviene más del mundo externo que del mundo interior nuestro. ¿Qué quiero decir? Que a medida que entonces crece el ingreso, crece inevitablemente la demanda de importación.
¿Y qué es lo que se ve en esta economía? Que el crecimiento de la demanda de importación es exponencial, es, diría yo, geométrico, y el crecimiento de la exportación, que podría ser lo que empate a la importación, es aritmético. Le gana por goleada a la importación. Como elemento. ¿Cómo? Un solo componente, digamos, homogéneo. Y heterogéneo por dos componentes. ¿Vos escuchás, Vanina, lo que dice? Yo no escucho bien. No, se le escapó. No había una pregunta. Ah, no muteó. No. Ay, decirle que mutee, porque si no mutea, yo me confundo, ¿viste? Que haga como Alicia. Fíjate que Alicia está re muteada. Y vos también estabas muteada, ¿o no? Sí. Gracias. Sigan muteadas. Tenés 7 minutos para redondear la idea. 7 minutos. Bueno. Y es como si Albert Einstein le hubiera dicho que explique la teoría de la relatividad en 7 minutos. Ajo y agua. Imposible. No es así. Pero bueno, no importa. Vamos al remate. Digo, entonces, aparece un conflicto que es inexorable en el crecimiento, y es que a medida que la economía crece, la importación crece mucho más fuerte que lo que puede llegar a crecer la exportación. Ergo, el crecimiento, el avance de la economía viene acompañado habitualmente con saldos negativos de la balanza comercial. Esto es, la importación supera por goleada a la exportación. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se pisa el freno, se hace un ajuste de la economía para que ésta caiga, retrocede, cuando retrocede, la economía alcanza superávit comercial. Esto es, la exportación se mantiene, mientras que la importación cae abruptamente. Y este es un conflicto que está subyacente en el seno de la misma economía. ¿Qué quiero decir entonces? Que esto sucede exactamente. ¿Qué pasa este año? ¿Cayó la economía este año? Sí, señor, cayó. ¿Cómo viene la balanza? Bueno, la balanza comercial se calcula que va a cerrar muy superavitaria. Ya en estos primeros 8 meses del año, perdón, 7 meses del año, da 9.000 millones positivos. Es decir, ¿por qué da positiva una balanza con caída? Porque la demanda de importación cayó, porque la gente usa su dinero para lo elemental. Y si alguno tiene para comprar un televisor, por ahí ahorra porque no sabe si mañana va a tener trabajo. Estoy hablando en términos macroeconómicos. Entonces se produce una guarda de dinero. Y entonces en ese marco, una economía que cae, una economía que viene en ascenso en materia de la balanza comercial. ¿Qué puede pasar el año pasado, el año que viene y la preocupación del gobierno? Se va a acelerar la producción. El año que viene, de acuerdo a las pautas del presupuesto, la economía va a crecer entre un 5 y un 6%. Si esto sucede, van a subir las importaciones, van a subir. Va a subir la exportación poco y nada. ¿Qué va a pasar con la balanza? Puede ser negativa. El gobierno toma lectura de esto y va a tratar de cambiar este tema, porque de lo contrario lo lleva de la zona positiva, esto es más entrada de dólares que salida, a una zona negativa en lo que atañe a la balanza comercial. Y eso puede ser muy malo en términos de la economía en su conjunto. Bueno, ahí me quedo. No sé si, ¿cuántos minutos me quedan ahora? 3. Bueno, doy lugar a las preguntas, si te parece, Vani. Parece que quedó clarísimo como el agua. Bueno, los otros días escuché un término. Profe, yo empiezo con una. Entonces,
Sí, pero siempre tuvimos el mismo problema cultural de demandar mucho de afuera y exportar poco. O sea, tengo entendido que siempre exportamos materia prima únicamente, pero siempre fue de mandar muchos productos de afuera manufacturados. No, hay momentos que se aplica lo que se conoce como administración del comercio exterior, y eso se atenúa, ¿no? Son ciclos. Hay gobiernos que ponen el acento en esto. Hay otros que, bueno, que dicen que no hay que intervenir, que hay que dejar que el proceso se ajuste automáticamente. Bueno, son creencias, ¿no? ¿Y por qué el modelo que se aplicó en la década del 30 no se volvió a aplicar? Si supuestamente, según varios autores, fue beneficioso para el país, el modelo ISI. ¿Por qué no se volvió a aplicar o por qué no se aplica ese modelo hoy en día? Porque según muchos autores, el modelo ISI llegó a un límite que trajo beneficios iniciales y después alcanzó un tope a partir del cual no se podía seguir. Lo que pasa es que, bueno, los que son opositores al modelo ISIS tienen esa visión, y los que están a favor del modelo ISIS dicen que el modelo se interrumpió por crisis externas que tuvo el país que ahogaron ese modelo. Bueno, es una discusión permanente que está en el seno de la economía. Esto tiene que ver con una discusión central, y por eso yo arranqué hablando de crecimiento con ustedes en el debate librecambismo-proteccionismo, porque de algún modo el modelo ISI apunta centralmente a una visión más proteccionista. Bueno. Sí, Mariano. Sí, perdón, me quedó. Gracias. Bien, y eso sumado también a que el contexto es otro. Además de que se van gastando los modelos, los contextos son diferentes y no siempre se pueden aplicar las mismas medidas. No, claro, seguro. Pero ciertamente, muchas veces lo que abortó un modelo son cuestiones de políticas económicas que fueron contra el modelo y no a favor. Por ejemplo, los modelos endeudantes, que lo hemos charlado, ¿no?, en la clase anterior. El modelo endeudante, que consiste en tomar crédito en dólares y abaratar el dólar, va contra la industria sustitutiva porque favorece la importación, porque con un precio del dólar bajo desestimula las exportaciones y estimula las importaciones. Y agrede un modelo sustitutivo, seguro. Ya se corta, Juan,